Hola, les saludo esperando que estén todos bien. El día de hoy no podré estar con ustedes en las clases desde San Isidro y bueno, tenemos por estos rumbos algo de trabajito. Pero les dejo la clase grabada. Es un tema bastante interesante que nos habla de cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre están juntos y la forma en cómo lo vamos a entender es lo que lo hace interesante. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, en la próxima clase, primero Dios, esperamos poder resolverlo. Voy a compartirles la pantalla para que podamos platicar un poco de este tema y vamos a usar para ello dos palabras extranjeras, una griega y una latina que vamos a explicar que y justamente nos van a ayudar a comprender de la mejor manera todo este tema. Entonces, estamos nosotros ya en nuestra sesión número 14 y el tema justamente ya lleva el nombre que decíamos con una palabra griega, es la doctrina de la pericóresis, ¿sí? Esa es la primera palabrita que a lo mejor decimos, oye, ¿con qué se come? Ahorita nos la vamos a comer. Es una palabra griega, un término griego, ¿no? Entonces, vamos empezando. Esta palabra pericóresis, nosotros a la hora de hacer una traducción del término, pues la vamos a poder en una primera aproximación decir que se trata de una recirculación, de una recapitulación. Cuando hablamos de una recirculación es que estamos circulando algo, pero le seguimos dando vueltas, ¿no? Es ahí como que esta partecita la que nosotros entendemos. Cuando está circulando, por ejemplo, un carro, no sé, en la calle, bueno, pues va circulando, va pasando. Pero si dijéramos que está recirculando, es como que está volviendo a pasar, volviendo a pasar, volviendo a pasar. Es esta parte como de una vuelta que se está repitiendo, repitiendo, repitiendo. Vamos a tomar ahora el término latino. El término en el latín para esta palabra también nos va a ayudar a esta comprensión. Y ese término en el latín se dice circunmincencia. Esta circunmincencia en el latín va a tener dos referencias. La primera de ellas nos va a hacer referencia a circum incidere. Esta referencia latina también nos pone delante de lo que es el recircular. Ya lo que decíamos ahorita, el recircular, ¿no? Es decir, podemos decirlo nosotros, se trata de proceder dando giros alrededor de alguien, alrededor de algo, ¿no? Dándole vueltas a las cosas. Y esto desde esta perspectiva, pues lo podemos entender nosotros, porque a veces nosotros luego le andamos dando vueltas y vueltas a las cosas, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, recircular. Entonces, ese es el momento, ¿no? Estoy dando giros alrededor de algo, estoy haciendo un movimiento, ¿no? Me estoy moviendo alrededor de algo, de alguien. Es esta parte, así como un giro continuo en torno a alguien. Pero también en latín aquí se puede también tomar una parte interesante. Circum incedere. Es otra forma de aproximarse a este término. Y en este caso se enriquece porque se va a hacer la traducción diciendo que se trata de un estar sentado en el mismo sitio. Aquí nosotros podemos pensar como cuando jugamos ese juego de las sillas, ¿no? Que ponen la música, estás baile y baile, y chin, paran la música, y por ahí no falta la persona que se sienta encima de la otra. Bueno, ahí, más o menos, imaginémonos una persona encima de la otra en el mismo sitio, ¿no? Esto lo podemos traducir también nosotros en el existir uno en el otro. Entonces, aquí nos vamos a ir recogiendo estas dos partes que son muy importantes. Fíjense
Es como estoy dando vueltas, dando giros alrededor de algo, ¿no? Estoy moviendo, imaginémonos el molinillo, por ejemplo, están dando ahí, tum, 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 estoy dando vueltas en torno a un eje, paz, 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 pero también al mismo tiempo viene esta otra referencia. Estamos hablando como si aquí fueran dos ejes, uno y otro, y están girando, pum, 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 pero dentro de sí mismos. Esta es la partecita que nos hace la referencia a la palabra. Ahora, con esto vamos a pasar a aprender las cosas y vamos a usar la imagen de la danza. Fíjense cómo nosotros, cuando luego vamos a un baile, no falta, ¿no? Que por ahí empieza a sonar la música y por ahí algunas gentes esas que les reencanta el bailecito, bueno, hasta las patitas se les mueven en su lugar, ¿no? Y cuando eso sucede, la persona, pum, se levanta y saca a su pareja y se ponen a bailar, pero lo maravilloso es que parece que llevan como años y años y años ensaye y ensaye, porque bailan con tal perfección, bailan con tal sincronía, que pum, la mueve, la jala, y la otra persona también corresponde para arriba y para abajo. Esa especie de danza, esa especie de baile, podemos decir, hace que sean dos personas, pero como están girando una alrededor de la otra y la otra alrededor de la primera, están como fundiéndose, uniéndose y existe una en la otra. Y por eso podemos decir que se trata, sí, de dos personas, pero al mismo tiempo de una pareja. Es la forma en la cual nosotros podemos darnos cuenta, se quiere hacer referencia a la Santísima Trinidad. Son tres personas divinas, pero un solo Dios. Por eso en la pericoresis podemos hacer la referencia que es una especie de danza, una danza divina, una danza donde Dios está girando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están girando uno en torno al otro y el otro en torno al primero, en ese giro, en esa sincronización total, que al mismo tiempo que son personas distintas, son un solo Dios, existen el uno en el otro. Son dos personas, decíamos en el baile, una pareja. Aquí en este caso, tres personas, un solo Dios. Entonces, es una danza, ¿no? Es cuando está danzando, una persona danza alrededor de la otra. Y esta danza pues es lo que va a dar como esa sincronía, ¿no? Y entonces la primera persona danza alrededor de la otra y esta, a su vez, también danza, ¿sí? Alrededor de la primera. Y es ahí como se está dando entonces esta vuelta, esta recirculación, esta realidad, podemos decir nosotros, nos hace referencia a una reciprocidad, ¿sí? Hay una reciprocidad que hace que todo fluya, ¿no? De una manera recíproca, porque tú bailas, yo bailo, entonces todo fluye, podemos decirlo de esta manera, pero de manera recíproca. Así es como nosotros podemos decir, debe ser la dinámica del amor. Esta es una figura muy padre, ¿eh? Para hablar del auténtico amor. Piensa, por ejemplo, en tu pareja, que sean como esa especie de danza divina, como esa pericóresis, que el eje de tu vida sea tu pareja, que tú gires en torno a esa persona y que a su vez de manera recíproca tu pareja gire en torno tuyo. Podríamos decirlo de esta manera. Yo no voy a ocuparme de mis cosas. Yo, mi única meta, mi único interés va a ser ocuparme de las cosas de ella. Y luego viceversa. Ella no va a preocuparse de las suyas. Se va a ocupar totalmente de las mías. Entonces no tendré por qué yo tener ningún temor, ningún miedo, ninguna desconfianza. Porque hay tal sincronía en esta perfección, en este movimiento, que entonces tenemos esa certeza de que ella me cuida, de que yo la cuido y se va dando ese amor. Podemos aplicar esa misma idea a la familia, cuando se está esa correspondencia. Esta es la dinámica, podemos decir,
del amor que justamente nosotros podemos encontrar en el Señor Jesús. Jesús así enseña las cosas, así lo muestra Jesús cuando existe entre nosotros. Fijémonos cómo el Señor Jesús viene justamente a nuestro encuentro, pero bajo esta lógica. Todo lo que Jesús está haciendo es porque está girando en torno a otro, sale totalmente de sí y hace que su vida gire en torno a la otra persona y viene justamente esa reciprocidad que es necesaria. Entonces, podemos decirlo de esta forma, ¿sí? El otro, ¿sí?, es el eje de mi vida. Y después también tendría yo que decirlo. Yo soy el eje de su vida. Ahí entonces tenemos una especie de juegos de eje y en estos juegos de eje es donde podemos decir, está el circundarse, el darse la vuelta, pero que es recíproco. Esta es justamente la grandísima riqueza. Voy a girar en torno a alguien y ese otro alguien girará en torno a mí. Esa es la parte que es la pericóresis. Es esto lo que nosotros podemos decir. Estamos llamados a vivir en razón del amor. Y esto es lo que estamos llamados a vivir, no solo en este amor terrenal con las personas de este mundo, sino también con Dios. Esa es esta realidad. Entonces, así podemos decir que esta danza divina, que es la pericóresis, esta danza divina, voy a poner aquí la palabra nuevamente, esta pericóresis al mismo tiempo nos permite hablar de la unidad que se va a dar, porque ahí tenemos una sola pareja, pero también al mismo tiempo nos permite hacer referencia a la multiplicidad, a la diversidad, a la variedad. Dos personas, una pareja, tres personas divinas, un solo Dios. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar esta grandísima riqueza. Y esto también lo podemos expresar de esta manera. Esta danza divina se trata de ser el uno para el otro. Así la podemos decir en su síntesis. Ser el uno para el otro. Obviamente en correspondencia. En en ese movimiento mutuo. Porque no es solo un eje, son los ejes que se van compartiendo. Esto ser uno para el otro es lo que nosotros conocemos como esta pericóresis divina. ¿En dónde podemos encontrar esta danza divina, esta unidad y multiplicidad al mismo tiempo? Bueno, pues esto obviamente en primer lugar lo vamos a encontrar en la Santísima Trinidad. Aquí nosotros vamos a encontrar justamente esta realidad de la unidad, un solo Dios, pero también hablamos al mismo tiempo de la multiplicidad, tres personas divinas. Y entonces, como están girando uno en torno al otro, el otro en torno al primero, ¡fum!, se da ese movimiento. Otro elemento de nuestra fe donde podemos encontrar esta famosa pericóresis es justamente en el Señor Jesucristo. Esta pericóresis, podemos decir, es lo que le permite a Jesús revelarse. Fíjense cómo en el Señor Jesús nosotros estamos hablando justamente de que está Cristo, está el Hijo de Dios. Pero este Hijo de Dios es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Aquí está la unidad de los dos elementos. Entonces, nosotros a esto le llamamos una unión substancial. Está justamente lo divino y lo humano uniéndose, ahí está la multiplicidad, pero es en un solo Dios. Entonces, la pericóresis también se va a revelar
en el Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí también nosotros, perdón, también aquí nosotros podemos hacer referencia justamente a cómo estamos llamados a existir con Dios. Entonces, aquí podemos decir también, ¿no? Así tiene que ser nuestra existencia justamente en Dios. ¿Esto qué implica? Que estemos en comunión con Él y en comunión con los demás. De tal manera que entonces podamos comprender por qué se dice que debo de amar a Dios, pero el amor a Dios se hace justamente a través del amor al prójimo. Y esa es entonces la circuncisión, la pericóresis, esta danza divina que entonces nosotros encontramos en nuestra revelación y que especialmente todo esto que estamos viendo se va elaborando por los teólogos a partir del Evangelio de San Juan. Ahí en San Juan es donde vamos a encontrar muchos de estos elementos, ¿no? Recordemos cuando dice Jesús, el Padre y yo somos uno, y nos invita a esa unidad, Jesús cuando reza al Padre para que todos seamos uno. Esta unidad en esa diversidad, esa danza divina, es la que mueve justamente todo ese quehacer, toda esa actividad del Señor Jesús. Ahora, en el magisterio de la Iglesia, este término de la pericóresis nunca aparece, ¿eh? Y esto no nos debe de espantar. Aclaremos eso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí una cosa es el nombre, pero otra cosa es lo que contiene el nombre. Entonces, el magisterio no cita, no cita para nada, ¿eh? No cita con estos nombres, ni pericóresis, ni circunvencencio, esta realidad. Pero ¿cómo le llama entonces? Y aquí viene otra palabra que nos enriquece. En el magisterio vamos a encontrar nosotros la misma realidad, la misma danza divina, pero el magisterio habla de una inexistencia. ¿Sí? Esto significa existir en el otro, no de inexistencia que no existe nadie, no, no. Aquí inexistencia, existir en el otro. Y es donde entonces, justamente de esta manera, ahora sí, en el magisterio se usa esta expresión para hablar de la Trinidad. Y entonces, al hablar de la Santísima Trinidad, en el magisterio se hace la referencia, ¿no? De que la Trinidad está reunida, se reúne como en un vértice. Y ahí, entonces, reunida como en este vértice, es por eso un solo Dios, desde donde está justamente dando ese giro, ese Dios omnipotente, ese Dios todopoderoso. Y es ahí donde permite, a partir de esta comprensión, permite entonces decirse, desde el magisterio también, como en la vida íntima, en su vida íntima, Dios, recuerdo como lo mencionó San Juan, ¿no? Dios es amor. Y dado que el amor hace este movimiento, por eso justamente se dice, ¿no? El amor es la esencia. El amor es eso que está siendo la unidad. Y esta esencia es lo que tienen en común las tres personas divinas. Ujú. La divinidad es ese amor. Dios es amor. Entonces, en eso se comparte justamente esa realidad de esa danza divina. Son tres personas, pero este amor las hace que se confundan, en el buen sentido de la palabra, con fundir. Se funden una con otra, ¿no? Ese sentarse, decíamos, uno encima del otro, es existir en el otro.
Luego, aquí, con todo esto, la teología va a ir haciendo una especie de síntesis con todo esto que se va aportando. Y la síntesis nos va a ir indicando que bajo este concepto se está agrupando todo esto, lo voy a poner el concepto, la pericóresis, lo que hace es agrupar, por un lado, esta unidad, ¿sí? Y esta multiplicidad. En esa unidad hablamos nosotros que está la unidad de Dios, ujú, Dios uno, pero también la multiplicidad, hablamos de Dios uno y trino. Este Dios uno y trino es entonces el que se refleja, el que se revela, ¿no? A nuestro mundo. Esa revelación nos llega así en Cristo, pero es Cristo el que viene, no a hablar solo de Él. Cristo que se muestra hijo, nos habla del Padre y al hablarnos del Padre nos explica que es por la acción del Espíritu Santo quien seguirá en esa dinámica y así bajo esta realidad es que nos invita a que establezcamos esta relación que estamos llamados a tener con Dios en esa diversidad, en esa unidad. Y esto, entonces, nos va enseñando, ya como lo vamos viendo, nos va enseñando justamente que tenemos, por un lado, esas tres personas divinas, ujú, pero cómo las tres personas divinas se reúnen y al mismo tiempo se contienen. Como el contenido, ¿no? Pues fue una especie de vaso, la divinidad, por ponerlo de una manera, como si fuera un vaso, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fuera lo que vamos a poner dentro de ese vaso, se contienen el uno al otro. Recordar que hablar de la Trinidad solo lo hacemos con comparaciones, analogías, que siempre serán deficientes. No podemos agotar lo que es el misterio. Pero aquí entonces podemos darnos cuenta de esto, ¿no? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen y se contienen el uno al otro, entonces cuando se revela a nosotros, estamos hablando justamente de que se va mostrando como un solo Dios. Se está revelando una unidad, se revela un solo Dios. Y en esa realidad, después nosotros vemos, sí, un solo Dios, que son tres personas divinas. Y aquí nosotros, pues tenemos que hacer la aclaración que esto no es a modo humano, porque nosotros, como personas humanas, no estamos teniendo la misma posibilidad de ser el uno en el otro. En Dios sí, nosotros no. Entonces es una colectividad, pero no a modo humano, ¿sí? Para nosotros, uno igual a tres es incompatible, pero para Dios, ahí no, para Dios no. Y esto es entonces como justamente vamos a encontrarnos a ese solo Dios que son las tres personas divinas. Bueno, esto es lo que podemos decir del concepto y cómo justamente en el magisterio y en la teología se va a ir haciendo esa especie de síntesis, esa especie de encuentro. Demos un paso más. ¿Cómo se va a ir generando toda esta realidad? Vamos a empezar con un autor antiguo de los Santos Padres que se llama San Juan Damasceno. Ujú. Aquí San Juan Damasceno nos va a empezar a ofrecer algunos elementos que puedan facilitarnos la comprensión de ese misterio. Entonces, San Juan Damasceno
está dentro de una tradición patrística que se arranca desde un fulano, también Santo Padre, San Gregorio Nacianceno. Aquí San Gregorio Nacianceno hace referencia en que las dos naturalezas de Cristo, humana, divina, están unidas, ¿no? Ahí es lo que veíamos ya hace ratito. Esta realidad es la que llamamos nosotros la unión hipostática. Eso de la hipóstasis significa persona. Entonces tenemos una sola persona, Cristo, pero que tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Entonces, las dos naturalezas se compenetran de tal manera que solamente tenemos una sola persona, que es Cristo. Bueno, a partir de esto, ahora sí, San Juan Damasceno toma esta misma referencia como una especie de apoyo, y entonces el Damasceno aquí dirá, eso mismo sucede con Dios uno y trino. La unidad y la Trinidad que conocemos en Dios va a sucederse de la misma manera que pasa en Cristo. Entonces, así como pasa en Cristo esa unión hipostática, así sucede en la Santa Trinidad. Entonces, ya nos estamos teniendo aquí una aproximación, no da mayores explicaciones, estamos al inicio de la reflexión de la Iglesia, pero ya se da cuenta cómo está moviéndose una manera de explicar esto. Damos un paso más. Ya más adelante, por ahí de la Edad Media, vamos a ver a otro autor. En el Occidente, en la teología del Occidente, va a surgir San Buenaventura. San Buenaventura entonces va a empezar a elaborar su pensamiento, también tratando de ir explicando esta situación, esta realidad. San Buenaventura, como está de este lado del mundo, en el occidente, va a partir del término latino, circunmincencio. Ujú. Bueno, aquí San Buenaventura lo va a presentar como una especie de cadenita. Fíjense cómo lo va a hacer. Dice, justamente, estamos hablando de Dios. Entonces, en estas personas divinas, justamente, dice San Buenaventura, tenemos la suma bondad. O sea, no hay mayor bondad que la que se encuentra en Dios. Es la suma bondad, la más grande, la más alta. Por esta suma bondad, entonces también tienen la suma comunicabilidad. Alguien que es bueno, dice el santo, entonces no puede dejar de comunicar esa bondad. Entonces, lo bueno que soy, como soy bueno, justamente lo comunico y al grado máximo, ¿no? Después de esa comunicabilidad, dice ahora San Buenaventura, se da la suma consubstancialidad. Aquí me detengo tantito por el término, ¿sí? Entonces, tengo esta suma bondad, soy muy bueno, me comunico, me doy totalmente. Y entonces me voy a unir con la otra persona, me voy a fundir, me voy a hacer el uno en el otro. Cuando hablamos de la substancia de la persona, es estar hablando de la esencia, es hablar de lo que subsiste. Pensemos en esto para que quedemos claros, ¿sí? Si tenemos sillas, yo les pongo siempre ese ejemplo de las sillas, ¿verdad? Que es una silla. Bueno, tenemos sillas chiquitas, grandotas, verdes, amarillas, rojas, de madera, de metal. Todas esas características de las sillas
son cuestiones accidentales. Todo eso que es accidental lo puedo quitar para que llegue yo al concepto de la silla, a su esencia, a su substancia, a lo que queda al final, a lo que subsiste, a lo que es una silla. Porque si alguien dice es que para que sea silla, a fuerzas tiene que ser verde. No es cierto. Puede ser una silla amarilla, una silla roja. No, no, es que a fuerzas tiene que ser chiquita. No, puede haber sillas grandotas también. No es que tiene que ser a fuerzas de madera. No, puede ser de metal, puede ser de madera, puede ser. Entonces, eso que puedo ir quitando, esto es lo accidental. Lo que puede ser que está o que no está. Pero ya lo que queda es la substancia, es lo que subsiste, ¿no? Entonces, imaginemos ya esa substancia. Hablando de Dios, entonces, esto que quedó del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es lo que se está comunicando. Esa es la suma bondad. Y como se comunica de tal manera, de tal grado, porque no hay una forma más grande de hacerlo, por eso se hace esa consubstancialidad. Se une. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen una sola realidad, se hacen un solo Dios. Esa consubstancialidad, sin dejar de ser lo que son. Son Padre, son Hijo y Espíritu Santo, pero en un solo Dios. Ahora, después de que ya están en esa unión, viene, seguimos con la suma, ¿sí? Siempre la suma en Dios porque es lo máximo. Está la suma semejanza. Como ya están en este punto las personas divinas, dice San Buenaventura, bueno, pues están en tal punto que son propiamente idénticos en su naturaleza. Y es acá donde también él habla de la suma configurabilidad, ¿sí? La configurabilidad. Cuando yo me tengo que configurar con alguien, bueno, es que tengo la figura de y tengo que configurarme, ser la misma figura, ¿no? Configurarme. Y entonces es ahí donde viene esa posibilidad. De tal manera, dice San Buenaventura, entonces se va a dar en las tres personas divinas la suma igualdad. Son las tres personas son divinas. Y ahí remata San Buenaventura diciendo que por eso se da la suma eternidad. Las tres personas son eternas. Entonces, aquí lo interesante es justamente ver cómo San Buenaventura trata de explicarse esto, ¿no? ¿Cómo es que Dios al mismo tiempo es Padre, es Hijo y Espíritu Santo? Que es un solo Dios y son tres personas divinas. Y entonces él dice, bueno, es que son personas distintas, pero al mismo tiempo, como tienen toda esta suma bondad, que no pueden dejar de comunicar, o sea, salen de sí mismo, ¡fum! Viene esa unidad, se configuran, llega esa igualdad y viven en la eternidad. Esto, para San Buenaventura, lo va a poner entonces en lo que él llamará la suma cointimidad, la mayor cointimidad que va a existir. Esa intimidad donde una persona está en la otra. Ujú. Una persona está en la otra, una persona es en la otra. Una persona actúa en la otra. Ujú. Y aquí es donde entonces podemos afirmar, ya con esto que dice San Buenaventura, que donde está uno, están los otros dos. Porque donde está una persona actuando, el Padre crea, por ejemplo, ahí va a estar el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, la creación es obra de Dios. Aunque nosotros la atribuimos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí están también, no están separados, no pueden ser separados. Cuando hablamos de que Cristo nos salva, es el Salvador, sí, pero también ahí está el Padre y el Espíritu Santo. Cuando se dice que el Espíritu Santo es el santificador, claro, pero ahí está el Padre y el Hijo, porque no se pueden separar, porque son esa cointimidad. Una persona está en la otra, cuando uno actúa está en el otro. Si se me vale la comparación, cuando luego especialmente las señoras van al baño, no van solas, ¿no? Donde va una va la otra, ¡fum! Algo así, digamos, donde va el Padre, siempre va el Hijo y el Espíritu Santo, no se suelta, no se dejan. Y esto es posible gracias a que en ellos está justamente esa sustancialidad
que nosotros podemos decir no se rompe. Esa substancialidad que es indivisible, no se termina. Es un solo Dios, un solo Dios. Y sigue San Buenaventura. Así entonces, para él, cuando nosotros hablamos de Dios, recuerda, ¿no? Dios dice, es amor. Y si Dios entonces es amor, no es cualquier amor, es el amor más grande, es el sumo amor. Y al decir que es el sumo amor, entonces Él nos va a hacer referencia a que tiene por eso dos movimientos. Al decir estos dos movimientos se refiere justamente a que sale de sí mismo totalmente. Cuando alguien ama, no se guarda nada para sí. Sale de sí mismo, pero sin guardaditos, ¿no? Totalmente. Se da total y absolutamente. Esa es la maravilla del verdadero amor. Ya cuando tú tienes tus cosas y yo las mías, así ya nomás no jala, ¿no? Totalmente. Con la confianza, porque yo sé que te cuido, yo sé que tú me cuidas, esa es la perfección. Y después, justamente, también el segundo movimiento es el poder reunirse. Salgo, sí, pero salgo también para reunirme, esa reunión. Eso es lo que hace el amor. Entonces, San Buenaventura, a partir de esto, nos hace la referencia, ¿no? Dado que este amor es la suma bondad, entonces también este mismo amor, esa suma bondad, decíamos, es la suma comunicabilidad. Se comunica. El amor, recuerden ustedes, el amor no se puede quedar guardado porque se echa a perder. Yo les he dicho justamente, el amor es como el agua, tiene que fluir. Si el agua surge y surge, va a dar vida por donde pase. Pero si el agua se queda encharcada, entonces al quedarse encharcada, ni más ni menos va a resultar ahí que empieza a pudrirse. Y al pudrirse, va a resultar que va a dar muerte. Por eso el amor se comunica, tiene que salir para que sea y se conserve como amor. Bueno, la mayor comunicación es esta, ¿no? Esto es justamente lo que se espera del amor verdadero. Y es aquí entonces, en esa comunicabilidad, donde están esas dos partes, esas dos fases. Por un lado está, fíjense en esto bonito, el darse, pero también del otro está el gozar. Esto jamás lo perdamos de vista. El auténtico amor que se está comunicando tiene estas dos fases. Cuando hablamos del darse, el salir de sí mismo, es entonces en este caso de Dios lo que va a determinar sus procesiones. Recordemos cómo en Dios hay múltiples procesiones. Si se recuerdan las procesiones, las procesiones son que decimos que el Hijo procede del Padre, el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Es decir, cuando de la intimidad de Dios sale el Hijo, sale el Espíritu, ahí está esa procesión. Están viniendo a nosotros, están saliendo de la eternidad en ese bajamiento y se hace uno como nosotros. Esa multiplicidad entonces va a permitir que haya esas procesiones. Y aquí es donde para nosotros viene justamente el poder decir que se trata de darse, de donarse, y esta donación expresa al mismo tiempo la consubstancialidad.
Ya lo hablábamos hace ratito. Porque donde está uno, está también los otros dos. Entonces, aquí es donde dice cómo al salir el Padre se va a encontrar con el Hijo y con el Espíritu Santo, se va a dar hacia ellos, se va a hacer consubstancial, y entonces ese salir es completamente de sí, no se guarda nada, sale completamente, y aquí ya nos equivocamos, sale completamente de sí mismo para que entonces pueda estar en el otro. Y al estar en el otro, puede entonces hablarse por eso, como decía nuestro San Buenaventura, de esa coigualdad, de esa coeternidad. Está saliendo, se está dando, está entregando. No puede contenerse. Y ahí surge del otro lado el gozo. Entonces, el gozo, sí, este gozo se da en la unión total. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se están reuniendo, aquí es donde podemos decir, se presenta la máxima expresión del amor, porque están saliendo el uno del otro, decimos totalmente, no se guarda nada, y se reúnen, se los comparten, y entonces esto es una fusión, podemos decirlo nosotros. Y esta fusión implica justamente una posesión que es total, una posesión que es plena. Y aquí es por eso que el santo nos habla de la cointimidad. Aquí es donde entonces ya el santo explica justamente cómo se va dando esa dichosa pericóresis en la manera en la cual él lo va entendiendo. Y eso entonces nos deja justamente con este elemento que es interesante, ¿no? De esta manera se va tratando de explicar ese Dios que es amor, sale de sí mismo, se reúne, son los dos movimientos, ¿no? Esa comunicabilidad no se puede detener. Pasamos ahora en cómo se sigue profundizando este misterio, pero ahora en la teología actual. Cómo justamente, ¿no? Es una realidad, pues que se sigue pensando, se sigue hablando de ella, porque pues nos está presentando una aproximación al ser mismo de Dios. Y tenemos aquí tres interpretaciones. La primera va a ser una interpretación de esta realidad de carácter historicista. Esta interpretación nos va a decir entonces lo siguiente, ¿no? Va a decir que Dios interviene en la historia. Eso pues lo sabemos gracias a que Cristo viene a estar con nosotros. Bueno, Dios interviene en la historia, es lo que nosotros podemos tener como un dato primero, ¿no? Cómo Dios se hace presente en nuestra existencia. Pero al intervenir en la historia, también debe justamente de sostenerse su trascendencia, porque si no, estaríamos rebajando a Dios de una manera terrible. Porque imagínense, nosotros porque tenemos historia, pensemos en nosotros, tenemos un desarrollo. Empezamos siendo niños, después más jovencitos y más jovenzotes y luego ancianos y hay un desarrollo. Entonces que Dios, por decirlo así, que fuera Diosito, más Diosote, más Diosote, no, no, Dios siempre es Dios. No hay ya algo que diga que Dios va creciendo, ¿no? Tenemos que decir, Dios, ¿sí? No se desarrolla. ¿Por qué? Porque ya es perfecto, ya está hecho.
Ya no hay nada así como que es que a Dios le falta. No, Dios interviene en nuestra historia, pero no para desarrollarse como si algo le faltara. Claro que no. Esto es justamente porque Dios lo puede hacer. Entonces, cuando decimos que Dios interviene en la historia, nosotros tenemos que decir que esa intervención es porque la historia es valiosa para Dios. Algo justamente encuentra en esta historia. Y Dios entonces se involucra, porque la historia es valiosa para Él, se involucra en nuestro espacio, en nuestro tiempo, y al involucrarse, se convierte, se le puede llamar en el Dios de la historia. ¿Sí? No es un Dios historia, repito, no es que Dios vaya así como desarrollándose, no, no. Es el Dios de la historia porque interviene en ella, porque se involucra en ella. Y al hacerlo, entonces nos vamos a poder justamente encontrar con este Dios que está haciendo ese giro también respecto a nosotros, dado que la historia, nuestra historia, es valiosa para Él. Dios empieza a girar en torno a nosotros. Es ahí donde se empieza a dar justamente esa pericóresis. Dios se involucra en nuestra historia. Hay algo que lo jala. Esa es la interpretación historicista. Pasemos ahora a la neumatológica, ¿sí? Esta concepción neumatológica del neuma, espíritu, lo sabemos. Entonces, acá se nos hará referencia especialmente al Espíritu Santo. Entonces, se va a resaltar, ¿no? Se va a poner sobre alto la experiencia del Espíritu Santo. Esto es aquí lo que va a gobernar esta forma de ver las cosas. Entonces, esto hace justamente que la vida espiritual del cristiano, pues sea de importancia, porque es ahí donde se está dando esa experiencia del Espíritu Santo. Así entonces, cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros podemos tener una aproximación a una concepción que es más dinámica, a una concepción que es más activa, porque la acción del Espíritu Santo, pues también así se va manifestando. Es decir, hay una imagen de mayor comunión, de mayor relación. Sí, esto es lo que se suscita. Es una imagen más comunional, más personal. Veamos todo este rollo, ¿no? Entonces, está justamente Dios Padre, que está justamente en ese vínculo con Dios Hijo. Entre el Padre y el Hijo, nosotros nos encontramos con el Espíritu Santo. Decimos en el credo que procede del Padre y del Hijo. Entonces, este Espíritu Santo, por un lado, es el vínculo, ¿sí? Que une al Padre y al Hijo. Es el vínculo de unión entre el Padre y el Hijo. Esto lo voy a poner con ese colorcito. Aquí, digamos, es este vínculo. Pero justamente también dentro de este vínculo, aquí nosotros nos vamos a encontrar con la posibilidad de que ahí, dado que esto es el amor, se deje la apertura, se deje el espacio para algo más, para otra existencia.
en este vínculo de unión, este vínculo de amor, también podemos decir, hay espacio para lo que habíamos dicho, para la inexistencia, es decir, para existir en. Ahí está. Ahí es donde se genera el espacio. Desde esta concepción neumatológica, ahí es entonces que mi vida espiritual se tiene que desarrollar. La vida espiritual es vivida en Dios. Ahí está su sitio. Ahí es donde yo tendría que insertarme, ¿no? Es, digamos, este amor que está dejando ese espacio. En este amor, que es el Espíritu Santo que los está uniendo, deja ese espacio para que ahí podamos ubicarnos, ¿no? Para ahí podamos vincularnos, para unirnos. Esto es lo que nos permite entonces tener esa vida espiritual, que es esa vida con Dios, que es ahí donde estamos entrando, donde podemos, gracias al Espíritu, entrar en esa comunión de la vida divina. Sabemos nosotros en lo práctico que la acción del Espíritu Santo nos llega por los sacramentos, donde se hace presente la vida de Dios. Bueno, gracias a la acción del Espíritu Santo es que nosotros vamos asumiendo nuestra vida espiritual, si lo queremos, y nos insertamos ahí. Ahora, aquí tenemos que hacer ciertamente una precisión, ¿no? Aquí no estamos hablando de un espacio infinito. Aquí nosotros tenemos que precisar estos detalles. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ellos, la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, pues es una realidad. Por supuesto que sí es esta situación, pero la unidad es infinita, claro, es eterna. La cosa es que en este espacio que viene de los dos, este espacio es donde está generándose, por decirlo de alguna manera acá en la cabeza, el espacio donde está generándose el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es el que nosotros estamos asumiendo y estamos haciéndonos partícipes de él. Al hacernos partícipes del Espíritu Santo, entonces ahí nos estamos encontrando que, digamos, está siendo ocupado, por si lo quisiéramos ver así como si fueran tres sillas, ¿no? Está una silla, está el Padre, en otra silla está el Hijo, y la silla del medio es la del Espíritu Santo. Bueno, está siendo ocupado por el Espíritu Santo. Y ahí entonces, esta parte, ujú, es donde nosotros nos insertamos, gracias a esa presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Donde nosotros, si decimos esta unión, es infinita. Es entre el Padre y el Hijo, y es el Espíritu Santo. Pero es aquí donde nosotros podemos insertarnos al asumir esa vida en el Espíritu que nos involucra en la vida de Dios. Y hay una tercera interpretación para esto de la pericóresis, y la tercera interpretación va en orden a a la comunión. Entonces, aquí se subraya la concepción de comunión en este tercer elemento. Acá, cuando se interpreta desde esta perspectiva, se dice justamente, ¿no? Que nosotros como iglesia tenemos justamente que vernos a la luz de la Trinidad. Esto no podemos quitarlo, ¿no? Si ahí estamos teniendo nuestro origen, porque es esa convocación, nosotros tenemos que recordarlo siempre. La iglesia tiene que ser imagen de Dios también, imagen de Dios uno y trino. Y en esta Santísima Trinidad
nosotros nos estamos encontrando con esto que llamamos la coinonía o que en español decimos la comunión. Y si esto es lo que está en la Santa Trinidad y la iglesia es imagen de la Santa Trinidad, entonces también la iglesia debe de tener esa coinonía, esa comunión, porque es ahí donde está nuestro modelo. Y es acá entonces por eso que la iglesia, por supuesto, salvando la distancia que nos merece, pero podríamos decirlo de esta manera, ¿sí? La iglesia, salvando esa distancia, ujú, mm, 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 por la infinita, por la infinita comunión, ujú, que se da gracias a la encarnación, por la infinita comunión que la encarnación del Hijo trajo a nosotros, entonces podemos decir desde esta realidad que la variedad, la variedad la variedad de servicios deben de converger, deben de tener un punto de referencia, de tal manera que pudiésemos nosotros hablar de una pericóresis eclesiológica. Aquí sería ya como esta aplicación. Así como en la Santa Trinidad, una persona divina gira en torno a la otra en esa vivencia de ese amor, en esa vivencia que genera ese ser el uno en el otro, esa comunión, esa comunión, así también es lo que estamos llamados, ¿no? Dado que nosotros participamos de esta condición, porque es Cristo el que está estableciendo la iglesia desde la encarnación, bueno, también nosotros acá en la iglesia estaríamos llamados a participar de esta realidad. Y bueno, pues aquí tenemos una gigantesca, pero gigantesca tarea para nosotros en la iglesia, ¿no? Cuánto en ese sentido nos falta, pero es por eso nuestro camino que hacemos de conversión. Bueno, este es nuestro tema. Ese es nuestro tema de esta partecita de la pericóresis. Ya les digo entonces, denle una repasadita y si hubiese alguna pregunta, alguna duda, pudiésemos nosotros darle solución la próxima clase. Vamos a hacer una oración para concluir nuestra jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por los bienes que nos comunicas a lo largo de nuestra existencia y especialmente por el don de la vida que hoy nos das. Permítenos a cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos, seguir alimentándonos de ti, seguir uniéndonos a ti, para que participando de tu amor, sabiéndonos amados por ti, que no tengamos otro que hacer más que amarte y amarte a través de los demás, y que en esa manera y en esa tarea de amarte podamos también seguir extendiendo tu presencia en esta tierra que nos toca hoy vivir a nosotros. Cuida, Señor, a quienes amamos, a quienes deberíamos de amar más. Te encomendamos también a quienes hoy más necesitan de ti, donde quiera que se encuentren. Y te pedimos especialmente por todos nuestros campesinos en esta jornada. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les den la bendición y les acompañen siempre. Que así sea. Tengan todos buena tarde.